Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Ah, Hoy nos adentramos en un tema ajá. que estoy seguro les fascinará, la muerte. Mm. No se asusten, no Oh, será una conversación lúgubre. no, De hecho, creo que al final de este viaje tendrán una perspectiva más amplia y quizá claro. hasta un poco más de paz sobre este tema inevitable. Nuestro punto de partida es el libro Historia de la muerte en Occidente de Philippe Ariès. Ajá. ¿Y saben qué? Este libro es un verdadero viaje en el tiempo, explorando cómo las diferentes sociedades Ya. han percibido la muerte Exacto. a lo largo de la historia en Occidente. Así es. Lo interesante es que Aries nos muestra cómo la muerte no es solo un evento biológico, sino también un fenómeno social y cultural. Está cargado de significado, de rituales Ajá. e incluso de una estética particular en cada época. Exacto. Y eso es precisamente lo que me intriga. Sí. Digamos, si pudieras transportarte a la Edad Media, ¿cómo sería vivir la muerte en ese entonces? Prepárate para un cambio radical. Mm. En la Edad Media, la muerte era un asunto familiar Ajá. y comunitario. Imagínate que un ser querido fallece no en un hospital, sino en casa, o rodeado de familiares, amigos, incluso vecinos, Ah, ya. todos participando en el proceso, ofreciendo consuelo y oraciones. Era una experiencia pública Mm. integrada a la vida cotidiana. Es casi como si la muerte fuera parte del día a día, ¿no? Oh, Algo que se aceptaba con naturalidad, sin literal. tanto miedo o tabú. Exactamente. Desde pequeños los niños estaban expuestos a la muerte, la veían, la experimentaban de cerca. Se les enseñaba a prepararse para ella, a verla como una transición, una parte natural del ciclo de la vida. Es un contraste enorme con nuestra realidad actual, Totalmente. donde la muerte se esconde, se medicaliza, se vive en la intimidad de un hospital. Sin duda. Y esa diferencia se refleja en los rituales que rodeaban la muerte en la Edad Media. Por ejemplo, el lecho de muerte Ajá. se convertía en un espacio casi sagrado. Ahí la familia, amigos y vecinos se reunían alrededor del moribundo, rezaban juntos, compartían recuerdos y le brindaban consuelo espiritual. Qué escena tan poderosa. Sí, Casi puedo visualizarlo. Es como si la comunidad se uniera para acompañar al moribundo en su último viaje. así es. Y luego, después de la muerte, venía el funeral. Imagínate una procesión solemne por las calles, con el cuerpo envuelto en una mortaja, el sonido de las campanas resonando en el aire. ¡Wow! Y toda la comunidad uniéndose al cortejo fúnebre para mostrar su respeto Ajá. y despedirse del difunto. Me impacta la idea de que la muerte, aunque inevitable, Claro. no se ocultaba ni se rehuía, sino que se abrazaba como parte de la vida misma. Y no podemos olvidar el papel crucial de la religión en todo esto. Para la mentalidad medieval, Ajá. la muerte no era el final, sino una transición a la otra vida. La Iglesia Católica tenía un rol fundamental en la preparación para ese viaje, guiando a las personas para morir en gracia de Dios y asegurar su lugar en el cielo. Es interesante cómo la religión daba un sentido de esperanza, de Sí. continuidad frente a la muerte. Totalmente. ¿Y qué me dices de los cementerios? ¿Cómo eran en esa época? Olvídate de estos cementerios silenciosos y ordenados que vemos hoy. Mm. En la Edad Media, los cementerios eran espacios comunitarios, Ah, generalmente ubicados alrededor de las iglesias, llenos de vida, vaya. con gente visitando las tumbas de sus seres queridos, rezando, compartiendo recuerdos. Era como una extensión de la vida misma, donde la memoria de los difuntos se mantenía viva. Wow. Me cuesta imaginar un cementerio como un lugar bullicioso. Sí, Pero tiene sentido, ¿no? Si la muerte era vista como una transición, claro. entonces los cementerios no serían lugares de tristeza absoluta, sino de Precisamente. recuerdo y conexión con los que ya no están. Precisamente, la muerte era una presencia constante, Ah. pero no necesariamente aterradora. Era parte del tejido social, de la experiencia humana. Y aunque con el tiempo la percepción de la muerte evolucionó. La Edad Media nos deja una valiosa lección. La importancia de integrar la muerte a la vida, de hablar de ella con naturalidad, de acompañarnos en el duelo y recordar a quienes ya no están. Es una lección poderosa. Y me lleva a preguntarme, ¿cómo evolucionó esa relación con la muerte en los siglos posteriores? ¿Cambió radicalmente o mantuvo algunos elementos de la Edad Media? A partir del Renacimiento, la percepción de la muerte empieza a transformarse. La muerte se individualiza, Ajá. el foco se desplaza del alma al cuerpo y surgen nuevas formas de ritualizarla. Suena a un cambio significativo. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta individualización de la muerte? Claro. En el Renacimiento, la idea del yo cobra fuerza.
Las personas comienzan a preocuparse más por su propia muerte y por cómo serán recordadas. La muerte se convierte en una experiencia más personal, menos colectiva, y esto se refleja en la forma en que se la representa en el arte y la literatura de la época. Entiendo. Es como si la muerte dejara de ser solo un evento comunitario y se convirtiera en un asunto más íntimo, más reflexivo. Exacto. Y ese cambio de enfoque hacia el cuerpo también tiene implicaciones. Se empieza a prestar más atención a la apariencia del difunto. Los entierros se vuelven más elaborados, con ataúdes más lujosos y monumentos funerarios más ostentosos. Imagino que esto también refleja los cambios sociales y económicos de la época. El Renacimiento fue un periodo de gran florecimiento artístico y cultural. Sí. Pero también de desigualdad social. Así es. La muerte se convierte en una oportunidad para mostrar estatus social, riqueza, poder. Claro. Los monumentos funerarios se vuelven verdaderas obras de arte, con esculturas, relieves, inscripciones que exaltan las virtudes del difunto. Es fascinante cómo la muerte, a pesar de ser un fenómeno universal, totalmente, se adapta a las particularidades de cada época. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo influyeron estos cambios en la forma en que las personas experimentaban el duelo? ¿Se mantuvo la misma intensidad comunitaria de la Edad Media o se transformó en algo más individual? Esa es una pregunta muy interesante que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Veremos cómo el duelo, al igual que la muerte, evolucionó a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios sociales, culturales y religiosos de cada época. Me intriga saber más. Sí. Pero antes de continuar, me gustaría recordarles a todos que este podcast es parte del canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán muchos otros audiolibros en formato podcast. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los esperamos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Retomando nuestra conversación sobre la historia de la muerte en Occidente, ahora nos adentramos en el Renacimiento. Como mencionábamos, este periodo marca un cambio en la forma de percibir la muerte. Sí. Y por ende también en cómo se vive el duelo. Exacto. Y me parece crucial entender cómo ese duelo, esa expresión del dolor por la pérdida, se transformó a lo largo de los siglos. Porque a veces pareciera que hay una manera correcta de vivir el duelo como si existiera un manual a seguir, ¿no? Claro. Pero imagino que en el pasado las cosas eran muy distintas. Tienes toda la razón. El duelo, al igual que la muerte, es una experiencia profundamente personal, pero también está moldeada por el contexto cultural de cada época. Y si pensamos en la Edad Media, con esa muerte tan presente en la vida cotidiana, el duelo se vivía de forma mucho más comunitaria y pública que en la actualidad. Es decir, no se reprimía, el dolor se expresaba abiertamente, ¿cierto? Así es. Además mencionabas que la comunidad tenía un rol muy activo en este proceso. Así es. Imagínate que en un pueblo medieval, cuando alguien fallecía, no solo la familia experimentaba el dolor, sino que toda la comunidad se unía para consolar, apoyar y acompañar a los dolientes. El dolor se compartía, se lloraba abiertamente, se expresaba sin reservas. Me parece una imagen muy poderosa. Es como si la comunidad actuara como una red de contención, ayudando a sobrellevar la pérdida de forma colectiva. Exactamente. Y en este contexto, los rituales fúnebres también adquirían una dimensión comunitaria. Las procesiones, los cantos, las oraciones no solo honraban al difunto, sino que ayudaban a los dolientes a procesar su pérdida, a encontrar consuelo en la unión con los demás. Es interesante cómo estos rituales cumplían una doble función. Por un lado, rendir homenaje al fallecido, y por otro, brindar un espacio de catarsis colectiva para la comunidad. Sí, y en la Edad Media, la figura de la viuda o el viudo tenía un rol central en este proceso de duelo. Se esperaba que mostraran su dolor de forma visible, que guardaran luto durante un periodo prolongado e incluso que siguieran ciertas normas de comportamiento. Me imagino que esto también reflejaba la estructura social de la época, donde la mujer, especialmente la viuda, estaba sujeta a mayores restricciones y expectativas sociales. Sin duda, el duelo, aunque era una experiencia personal, también estaba regulado por la sociedad, por las normas y costumbres de cada época. Y con la llegada del Renacimiento, ¿cómo cambia esta forma de vivir el duelo? ¿Se mantiene esa intensidad comunitaria o se transforma en algo más privado, más individual? Como mencionábamos antes, el Renacimiento marca un cambio hacia la individualización. Y esto se refleja en la forma de experimentar el duelo.
Si bien la comunidad sigue teniendo un rol importante, el foco se desplaza hacia la interioridad, hacia la reflexión personal sobre la pérdida. Es decir, el dolor se vuelve menos ostentoso, menos público, y se busca consuelo en la introspección, en el análisis de los propios sentimientos. Exactamente. Y esto se ve reflejado en los rituales. Mm. Si bien se mantienen las procesiones fúnebres y los entierros, estos se vuelven más sobrios, más íntimos. Ah, La expresión del dolor se modera, se vuelve más contenida. y esta tendencia hacia la individualización del duelo continúa en los siglos siguientes. Sí, a medida que avanzamos hacia la era moderna, el duelo se va volviendo cada vez más privado, más familiar. La revolución industrial y la urbanización juegan un papel importante en este proceso. Claro, con la migración a las ciudades, las familias se dispersan, el tejido social se transforma y la experiencia del duelo se vuelve menos comunitaria. Exactamente. En el siglo XX, con la medicalización de la muerte, el duelo se vuelve aún más invisible. La muerte ocurre en los hospitales lejos de la vista de la familia y amigos, y el dolor se medicaliza, se patologiza. Es como si la sociedad moderna hubiera perdido la capacidad de afrontar la muerte y el duelo de forma natural como parte integral de la vida. En cierto modo, sí. Hemos construido barreras tabúes que nos impiden conectar con la muerte y con el dolor de la pérdida de forma auténtica. Y en este contexto, ¿cómo podemos rescatar las enseñanzas del pasado? ¿Cómo podemos integrar la muerte y el duelo en nuestras vidas de una forma más saludable? Esa es una pregunta crucial y creo que el libro de Aries nos da algunas pistas. Al explorar cómo se ha vivido la muerte en el pasado, podemos cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas, nuestras resistencias y abrirnos a nuevas posibilidades. Es decir, no se trata de romantizar el pasado, sino de aprender de él, de rescatar aquellos elementos que nos permitan vivir la muerte y el duelo de una forma más plena, más humana. Exactamente. Por ejemplo, podemos aprender de la Edad Media la importancia del apoyo comunitario, del acompañamiento en el dolor, de la expresión abierta de los sentimientos. Y también podemos aprender del Renacimiento la importancia de la introspección, de la reflexión personal sobre la pérdida de la búsqueda de sentido en medio del dolor. Así es. No hay una única manera correcta de vivir el duelo. Lo importante es encontrar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre la expresión y la contención, entre el dolor y la esperanza. Y hablando de esperanza, me gustaría retomar un tema que mencionábamos antes, la evolución de las prácticas funerarias. Si en la Edad Media la inhumación era la práctica dominante, ¿cómo cambia esto en los siglos posteriores? ¿Qué nuevos métodos de entierro surgen y qué significado cultural e histórico encierran? Es un tema fascinante y creo que nos ayudará a comprender mejor cómo la sociedad ha ido transformando su relación con la muerte a lo largo de la historia. Ajá. Pero antes de adentrarnos en este nuevo capítulo, me gustaría recordarles a todos que pueden encontrar este podcast y muchos otros audiolibros en formato podcast en el canal de David Noé Figueroa. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Retomando nuestra inmersión en la historia de la muerte en Occidente, me gustaría retomar el tema de las prácticas funerarias. Si pensamos en la Edad Media, la inhumación era la norma, ¿verdad? Tienes razón, la inhumación era la práctica dominante en la Edad Media, en gran parte debido a la creencia en la resurrección del cuerpo. Se creía que el cuerpo debía ser preservado para que el alma pudiera regresar a él en el día del juicio final. Es interesante cómo las creencias religiosas influyen hasta en la forma en que enterramos a nuestros muertos. ¿Y qué pasa con la cremación? Era una práctica común en aquella época. La cremación se practicaba en la antigüedad, pero durante la Edad Media fue rechazada por la Iglesia Católica considerándola una práctica pagana que impedía la resurrección del cuerpo. Es curioso cómo una práctica que hoy en día es común en el pasado se consideraba casi un sacrilegio. ¿Y cuándo resurge la cremación? A partir del siglo XIX, con la secularización de la sociedad, la cremación empieza a ganar terreno. Se la empieza a ver como una alternativa más higiénica y práctica, especialmente con el crecimiento de las ciudades y la falta de espacio en los cementerios. Claro, la lógica pragmática se impone. Y hoy en día la cremación es una opción común en muchos países occidentales. Pero volviendo a la inhumación, mencionabas que en el Renacimiento los entierros se vuelven más elaborados, con ataúdes más lujosos y monumentos funerarios más ostentosos. ¿Qué hay detrás de esta transformación? En el Renacimiento, como hablamos antes, se produce una individualización de la muerte. La gente empieza a preocuparse más por su propia muerte, por cómo será recordada, y esto se refleja en la forma en que se diseñan las tumbas y los monumentos funerarios. Se busca dejar un legado, una huella tangible de la propia existencia. Es decir, la muerte se convierte también en una oportunidad para mostrar estatus social, riqueza, poder. Exactamente.
Y también se empieza a prestar más atención a la ubicación del entierro. Se buscan lugares más bellos, más serenos, que reflejen la grandeza del difunto. Es como si la muerte se integrara al paisaje a la estética de la época. Así es. Y en el siglo XIX, con el auge del romanticismo, esta tendencia se intensifica aún más. Los cementerios se convierten en verdaderos jardines con esculturas, mausoleos y una atmósfera casi poética. Piensa en el famoso cementerio de Père-Lachaise en París, un lugar que atrae a visitantes de todo el mundo, no solo por su valor histórico, sino también por su belleza y serenidad. Es fascinante cómo un lugar que en principio asociamos con la muerte puede transformarse en un espacio de belleza, de contemplación, de conexión con la historia. Y esta evolución de las prácticas funerarias nos muestra cómo la sociedad ha ido modificando su relación con la muerte a lo largo de la historia. Desde la inhumación medieval, con su enfoque en la resurrección del cuerpo, hasta la cremación moderna, pasando por la ostentación renacentista y el romanticismo del siglo XIX, cada época ha buscado dar un sentido, una forma a la muerte. Y creo que en esa búsqueda de sentido, en esa necesidad de ritualizar la muerte, reside una profunda verdad humana. No importa la época, la cultura o la religión, todos nos enfrentamos a la muerte y todos buscamos formas de comprenderla, de aceptarla, de integrarla en nuestras vidas. Tienes toda la razón. Y la historia de la muerte en Occidente nos muestra la diversidad de respuestas que la humanidad ha dado a este desafío. Ha sido un viaje fascinante a través del tiempo explorando las diferentes formas en que la muerte ha sido vivida, experimentada y ritualizada. Y lo más importante es que este viaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a abrirnos a nuevas posibilidades. Exacto. Porque al final la muerte no es un tema tabú, sino una parte integral de la vida. Y al comprender cómo la han afrontado otras culturas y otras épocas, podemos enriquecernos y encontrar nuestras propias formas de vivirla y aceptarla. Y como siempre, la invitación es a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia de la muerte en Occidente. Esperamos que haya sido un viaje tan revelador para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y si quieren seguir explorando este y otros temas fascinantes, no olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán muchos más audiolibros en formato podcast. Hasta la próxima.